Apreciado Edgar Montiel, bienvenido nuevamente al Perú para esta cortés entrevista que concede a librosperuanos.com y coincide con la publicación de un libro intitulado Ensayos de América, Interrogar nuestro tiempo, con el sello de la Universidad de San Marcos. Es un libro antológico donde se han escogido los mejores ensayos de su pluma. Así es. Lo cual... No lo escogí yo, lo escogió... nuestro amigo Joel Rojas. Joel Rojas, ¿no? Sí. Él se dio el trabajo. Felicitaciones realmente por este trabajo muy valedero, tanto a Joel como a la pluma de vuestra mano, de Edgar Montiel. Gracias. Yo creo que amerita, en primer lugar, hacer un breve recuento de la impresión que le deja como escritor y como pensador, como filósofo y como analista de la realidad peruana, una publicación de tal envergadura. Mira, el subtítulo de Interrogar nuestro tiempo tiene su razón de ser, ¿no? Efectivamente, nosotros tenemos que interrogar qué es lo que está pasando. Y en mi caso, aun cuando yo vivo fuera, desde mi mirador de París, yo sigo prácticamente día a día lo que ocurre en el país. O sea, veo los noticieros, internet me trae las novedades, escucho las deliberaciones y realmente, incluso las discusiones en el Parlamento, todas las discusiones peregrinas y tal. Y digamos, a veces veo que el país se ha detenido mucho en los detalles, ¿no? El coqueteo de un diputado con una señora se convierte en la noticia, entonces hablamos de eso. No, es inevitable y se ocupan los medios, el periódico y tal. Y también he observado, por ejemplo, que los medios, por esto de ver, ¿no? Cómo se informa en el país y lo contrasto con la información emitida, digamos, en otras regiones, en otros países, que están un poco sobre los temas coyunturales, ¿no? No hay una reflexión sobre cómo vamos a resolver el problema, simplemente informamos lo factual, lo accidental. O sea, no hay una preocupación de largo plazo. Claro, o sea, es anecdótico, pues. O sea, nos embebimos, nos pasamos una semana hablando de la novia o del suspirante del diputado Lescano y no, digamos, hay una reflexión sobre por qué se produce eso, si son políticos que se han formado, o en fin, o sea, no hay una visión de conjunto y tampoco, digamos, no hay esa interrogación de nuestro tiempo que se pretende en ese libro. ¿No será porque nos falta un ideal de peruanidad? Puede ser, digamos, o nuestra visión de peruanidad, digamos, no la tenemos nítidamente perfilado, pero por ejemplo, a ver, eso es una buena pregunta. Esa interrogación me ha llevado a plantear si no hemos sido nosotros, por ejemplo, demasiado abiertos, concesivos en poder haber hecho acceder al poder a dos figuras, por ejemplo, ¿no? que no son de raíz peruana. El caso de Fujimori, ¿no es cierto? Fujimori entró al poder, se instaló y dejó pues una herencia, ¿no? Los japoneses llegaron a una condición de extrema pobreza al Perú. Y acabaron siendo jefes de Estado, acabaron ocupando los pasos. Y también una actitud mafiosa, ¿no es cierto? Y con Polibaro Kuczynski, si bien es cierto que su padre tuvo un eminente trabajo como asistencial en la Amazonía, en ese hospital, esa clínica de leprosos, pero él, digamos, son peruanos, no son de raíz peruana, y sin embargo lo hemos tenido de presidente, y él siempre ha dicho que él tiene una muralla que divide sus negocios de la política. Y se ha visto que no es una muralla, es una especie de puerta circulante, ¿no? Que pasa de un lado a otro. Y entonces, y acabó siendo presidente. Lo que nos quiere decir entonces es que tenemos una identidad extraviada. Un poco así, no tanto la identidad, sino que no tenemos una percepción clara de lo que es el ejercicio del poder, de lo que es sacar al país de la pobreza, de hacer las medidas redistributivas, y entonces tú dejas eso
digamos, a dos migrantes. Una cosa curiosa, he leído la carta que Kenji, ¿no es cierto?, Fujimori, le envía al entonces presidente Kuczynski, donde le dice que tiene con él una deuda de honor porque había liberado a su padre, lo había sacado de la cárcel, o sea, había interrumpido su detención. Y dice lo siguiente, dice, ¿no? Sus padres, le dice a Kuczynski, ¿no? Sus padres y mis abuelos comparten haber atravesado los mares desde los puntos tan distantes como Europa y Asia para llegar a estas tierras en los albores del siglo XX, sin soñar quizás con que el destino los depararía a ambos guiar el rumbo de este pueblito de 5.000 años de antigüedad. Este pueblito, ¿no? Entonces, aquí llegamos nosotros para ayudar a estos indiecitos que no saben gobernarse y tal y tal. No, esta es la idea. Claro. Esto es una comunicación privada, y entonces demuestra que fuimos extremadamente dadivosos y generosos con dos familias y acabaron siendo presidentes y nos han metido en este tremendo pleito, digamos, de un Perú cleptocrático, en fin, ¿no? Sin embargo, Sí, este extravío de la gobernanza, sí. que muy bien se está subrayando, parece que no es un evento episódico en la historia del Perú, sino más bien es una constante. Y lo episódico vienen a ser ciertos gobiernos que no llegan a ser contados ni con los dedos de una mano, en donde han tenido un cariz verdaderamente responsable en el manejo del poder. Ajá. Y verdaderamente peruanista. Claro. Ha sido más bien la constante de la historia del Perú, este extravío de la responsabilidad del manejo del poder. Claro, eso tiene un nombre, Gustavo. Digamos, si la dinámica que gobierna, o sea, la lógica que gobierna el desarrollo de la política en nuestro país es cleptocrático y es ineptocrático. ¿En qué sentido ineptocrático? Porque necesariamente no están en el gobierno las personas que se han preparado para el ejercicio del poder, para administrar un presupuesto con responsabilidad, ¿no es cierto? O sea, es la plata pública, es la hacienda pública. En república, recuerda Montesquieu, dice que para ser republicanos, para ser república se necesitan ciertos requisitos, ¿no es cierto? Una participación ciudadana, un control, se necesita una capacitación para administrar la hacienda pública, ¿no es cierto? La res pública, o sea, la hacienda pública, la plata pública. Entonces, la plata pública aquí cae en manos, digamos, de gentes que no han sido necesariamente preparados para eso, que no han estudiado, que creen que el acto de gobernar es una cosa superficial. A mí me eligen alcalde o diputado o gobernador de una región o incluso ministro, pero no estoy capacitado para eso, y eso no se improvisa, profesor. Sin embargo, hay un hecho que cambió desde el gobierno de Fujimori a pesar de todas sus taras y felonías. Y es que ciertas instituciones del Estado comenzaron a profesionalizarse de manera muy radical. Entre ellas, por ejemplo, estuvo la SUNAT, en donde los cuerpos burocráticos son realmente muy calificados y de alto nivel. Y ahora eso se ha generalizado. No obstante, hay una profunda contradicción que daría la razón a lo que estás diciendo. ¿Cuál es? Permíteme completar la idea. Sí. ¿Cómo es posible que haya, por ejemplo, en esa institución altamente calificada, el RUC sensible, que no permite la fiscalización democrática de determinadas megacorporaciones transnacionales, y por ahí se fugan los capitales, y no se cobran los impuestos? Claro, claro. Bueno, tenemos que tener en cuenta que nuestros gobernantes, la gente que entra al ejercicio del poder, no tienen esa formación, ¿no es cierto? Justamente sobre ese punto, los países que tienen conciencia de ser republicanos y tal, forman su gente. ¿No te has dado cuenta que los únicos cuerpos que son serios y que se forman hacen un buen trabajo? Comencemos, por ejemplo, por el cuerpo que está en torno a la Cancillería. Ellos se forman, digamos, estudios universitarios, tienen 3 años de escuela diplomática y entran en un cuerpo y con una mística, y están trabajando en diferentes países, ven y contrastan y tal.
Gracias a ellos pudimos resolver el tema del conflicto con Chile en relación al espacio de mar que hemos recuperado. No obstante, Si no tuviéramos nosotros un cuerpo que nos haya defendido con ese talento en La Haya, hubiéramos perdido, simple y llanamente. indudable. Y luego tenemos algunos núcleos corporativos de calidad, como por ejemplo en el MEP, ¿no? En el Ministerio de Economía y Finanzas, ahí los forman, incluso los mandan a formarse fuera y tal. Pero esos son como islotes, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué haces en construcción, en salud, en educación? Yo soy un esquiano, 30 años, veo que en educación hay muchos vacíos, no se está enseñando a las nuevas generaciones, no hay una educación para la vida, ¿no? Y sin embargo, la educación podría ser muchísimo. La educación para la libertad es una de las cosas, y para la creatividad, ¿no? Entonces no les enseñan para la vida, dan cursos rutinarios y un poco desconectados de la realidad y no están sacando la nueva generación, y eso también me preocupa mucho con la gente joven. Actualmente, entonces, ¿cuál sería la utopía política para América Latina? Mira, mejor no hablemos de utopía política. No, claro, yo he escrito sobre esas cosas, pero tal vez una dimensión pragmática, porque a veces a nosotros, a los latinoamericanos, nosotros hemos ayudado a crear las utopías. Es decir, del imperio incaico la gente se inspiró para sacar proyectos utópicos, pero no es que los peruanos eran utópicos, los incas no eran utópicos, eran extremadamente pragmáticos, organizados, pero digamos al extremo, ¿no es cierto? Todo se contabilizaba, todo estaba bien organizado, las carreteras, las chulpas, las reservas de alimentos, el servinaco, para que nadie pueda, digamos, hacer un buen matrimonio, en fin. O sea, hemos sido muy creativos en eso y muy exigentes. Lo que quiero decir, en nuestro caso, la pregunta sería ver cuál es la dinámica que actualmente muestra la política peruana y por qué es como es, ¿no es cierto? Y yo respondería, como filósofos que somos, recordemos lo que pasaba, por ejemplo, con los romanos y con los griegos. Cuando había corrupción, todo el mundo entendía que si la cabeza es corrupta, el resto es corrupto, ¿no es cierto? Y había hasta un símbolo. Enrollaban en papel un pescado y lo dejaban en palacio. Es una manera de protestar. Entonces, con eso se quería decir al rey o al emperador: usted es corrupto. Y siempre la corrupción comienza por la cabeza. Entonces tú te imaginas, compadre, tener, por ejemplo, un ex jefe de Estado, borrachito, jugador y parrandero. Entonces esos chicos que ven eso, dicen: mira el presidente Toledo ahí, ¿no es cierto? Se choreó la plata, lo subvencionó, lo coimearon, se escapó. Y luego dan un triste espectáculo. ¿Tú crees que los jóvenes, la nueva generación que ve eso, qué va a pensar? ¿No? Sí, entonces, sí. Imagínate, hay otro presidente que cada vez que habla dice de que él quiere erradicar la anemia, pero luego con los negocios de Odebrecht le entregó mucha plata, mucho dinero le entregaron. O sea que ni siquiera dejó plata para curar la anemia que él promueve, ¿no? Entonces, con esos ejemplos, ¿no es cierto? Fujimori igual, ¿no? Repatriaron plata para el Japón, su familia, sus hermanos, una red, o sea, mafias, profesor. Esas mafias, esa manera de gobernar se llama la cacocracia. Perfecto. Que es la suma de la cleptocracia y de la ineptocracia. ¿Qué es la cacocracia? Déjame para definir este concepto. Es el gobierno de los malos. Es el gobierno de los que rechazan el talento, o decir, gobernemos con los mediocres, que son como nosotros, nuestra pandilla, es decir, prefieren a la gente no preparada, ¿no? Es decir, este es la católica, sabe mucho, es un estorbo, es muy técnico, nos va a hacer sombra, ¿no? O sea que este régimen, la cacocracia, digamos, desarrolla ese tipo, sus móviles son la cleptocracia y la ineptocracia. Están en el gobierno, los eligen, tienen plata para sus campañas, o sea, son métodos corruptos. Entonces, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hacer para poder combatir este régimen? Usted tiene una fórmula que lleva el título de uno de sus libros,
que se llama Gobernar es saber, formar hombres y mujeres de Estado para la nación. ¿Este enfoque no le parece demasiado intelectualista, platónico y que no se ajusta a la realidad de las relaciones sociales en donde una plutocracia avasalla a todo el ejército burocrático muy bien formado para imponer sus políticas estratégicas de Estado? No, porque la experiencia me ha mostrado, trabajando con los organismos públicos, que nosotros no tenemos precisamente gente preparada, ¿no es cierto? Uno asume un puesto público, a lo mejor eres contador, economista, abogado, sociólogo, etcétera, etcétera, pero no tienes, digamos, esa formación para la gestión política. Entonces, en este pequeño libro, yo trato de explicar cuáles son los conocimientos, las técnicas que necesitas para el ejercicio político. Por ejemplo, ¿qué formación? ¿Qué materias tienes que seguir? ¿Qué formación? Tienes, por ejemplo, que conocer lenguas originarias. Tú, si no sabes quechua o aymara, ¿cómo puedes tú ser ministro del Interior, por ejemplo? ¿Cómo vas a hablar con estas gentes? Si no tienes un conocimiento pleno del país. O sea, somos, de alguna manera, un país subgobernado. ¿Usted ¿no? sería partidario de la refundación de la República Peruana? Yo sí. Claro, y esa es la idea, justamente. Estamos en el bicentenario, pero va a ser un bicentenario donde hay una coronación de la cleptocracia y de la ineptocracia. Entonces, ¿qué clase de bicentenario? No, ni siquiera hay una comisión bien formada, no hay un programa para jóvenes, de cómo enseñar lo que es la democracia, lo que es la república. Para mí, las nuevas generaciones cuentan mucho, es decir, cómo ellos van a llegar, digamos, a un bicentenario desprovistos de todos esos elementos. Correcto. Yo tengo la experiencia, Gustavo, por haber sido funcionario de UNESCO 25 años, que, por ejemplo, ellos, para América Latina, me declararon un punto focal para apoyar todas las iniciativas en torno al bicentenario. La nuestra, que es el 2021, ¿no es cierto?, es una de las más retardadas, porque las otras comenzaron en el 2010 con Argentina, que fue el primer país que se independizó, y así es, ¿no? Entonces, nosotros estamos a la cola de esa experiencia. O sea, pero quiere decir que todos los otros países han hecho esa experiencia. Yo te cuento la de Colombia. Colombia tiene una comisión nacional bien organizada, con exposiciones, con publicaciones, enseñando a todas las generaciones de todo el país, ¿no? Nosotros no, ni siquiera hemos improvisado una pequeña comisión. Yo sé que hay una comisión, pero no suena ni truena, y tampoco no hay un plan, digamos. O sea, también hay otro problema. No tenemos una política de la memoria. Somos un país tremendamente histórico, milenario, con muchas cosas que decir históricamente, con grandes personajes como el Inca Garcilaso, escritores, narradores, poetas, políticos, digamos, algunos, y sin embargo no le estamos sacando tajada a eso. Claro. ¿No? ¿Estamos de acuerdo en eso? En sus escritos sí, se subraya y se pone énfasis en que el equipo para una buena gobernanza debe pasar por una buena preparación. Claro, eso. Pero no solamente se restringe a un enfoque meramente burocrático, calificado, porque si no estaremos repitiendo experiencias del capitalismo burocrático, sino que constantemente se insinúa la preocupación por el ideal de peruanidad. Entonces, ¿no le parece a usted que justamente lo central, que es qué tipo de ideal de peruanidad debemos perseguir para el bicentenario, es lo que justamente nos falta? Y ya, claro, mira, nosotros hemos exportado ideales, ¿no es cierto? La gente la ha llamado en Europa utópicos, o sea, hemos alimentado proyectos políticos. La última movida social de la Revolución Francesa se llamó la conspiración de los justos, y era el que lo dirigió fue Morelli, uno de los intelectuales garcilacistas que había estudiado mucho y había propuesto una serie de reformas, ¿no es cierto? Ya prácticas. Había dicho, por ejemplo, vamos a organizar la semana de otra manera, vamos a organizar una semana de 5 días de trabajo y uno de libres. Y había propuesto la organización decimal de la sociedad, un poco
como hacían los incas, ¿no? Una pequeña autoridad cada 10, 100, 1000 personas. Había promovido la instalación de las chulpas, es decir, de que no dejemos los instrumentos de trabajo en sus casas, sino en un lugar a disposición de que los que trabajan lo puedan. A lo mejor es que esos instrumentos de trabajo no son personales, son de la colectividad. O sea, una serie de medidas, y Morelli ha marcado mucho digamos, la evolución política, al punto que los partidos socialistas, socialdemócratas, y los partidos comunistas, marxistas-leninistas, se inspiraron de eso y hablan mucho y con mucho respeto de la experiencia peruana. Rosa Luxemburgo habla del comunismo andino, ¿no es cierto? Está bien. Entonces nos asocian con el cooperativismo, con una serie de maneras de gestión. Y hay otro, por ejemplo, que es un autor que hizo un trabajo sobre cómo sería la sociedad del futuro, ¿no es cierto? Y se llamó el 2024. Y resulta que la sociedad del futuro era como era el imperio incaico, diciendo solamente en términos contemporáneos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos sido fuente de una serie de experiencias políticas de calidad. Y sin embargo, nosotros que hemos exportado esos conceptos de organización social, acabamos cayendo en esta mediocridad colectiva, en donde, y eso cunde todo, cunde con los estudiantes, con los chicos, y yo hasta lo siento hasta en los medios de comunicación. Yo veo la televisión y sigo los temas peruanos, y de pronto veo todos los días a 3 señores como si fueran comentaristas catedralicios, cardenales ahí, y yo ya sé lo que van a hablar, conozco su repertorio de palabras y nunca dicen nada nuevo. Pero se han apropiado de ese lugar de opinión, que es estoy hablando de ese programa de la República de todos los días, pero también lo veo en otros programas. Quiere decir que también hay un efecto dormidera. La gente está siguiendo esa lógica. Yo me pongo aquí, yo soy el que va a dar mis opiniones todos los días. Pero ya ponemos una chica también ahí, algún joven que tenga otras opiniones nuevas y tal. No sé, que hay una especie de gerontocracia también que se implanta ahí y que no se mueve. Entonces yo veo que lo que está ocurriendo se está transmitiendo primeramente a la juventud, y entonces han perdido el respeto por los padres, los valores nacionales, etcétera, etcétera. En los medios se ve una actitud semejante, ¿no? Y entonces, claro, entonces te plantea, digamos, qué hacer, ¿no? Cómo plantear, o sea, cómo vamos a salir de esa cleptocracia, de esta ineptocracia, justamente, y del gobierno de los mediocres y de los malos. Justamente sobre esa salida. Estamos en una vacuidad cultural que impera a sus anchas. Sí. Pero esta vacuidad cultural está actualmente acompañada también de una vacuidad ideológica, que coincide con una decadencia de los ideales políticos neoliberales, liberales, socialistas, de izquierda y de derecha. Sí. Por lo tanto, a un hombre que está preocupado constantemente por reflexionar filosofía política, se le pregunta, a usted, ¿qué puede aportar el Perú o el ideal de peruanidad en busca de una salida ideológica o una salida civilizatoria a lo que parece que estamos viviendo un hundimiento cultural? Sí, mira, el tema es delicado, efectivamente, y es profundo, y tenemos que buscarle, digamos, ahora comenzando por reformas pequeñas, pero tal vez empezando por saber hacer bien el diagnóstico, ¿no es cierto?, de qué estamos hablando, ¿no es cierto?, de esta cleptocracia, esta carpocracia, y cómo entonces poder salir de eso. Y yo había pensado esos temas, y lo pensé, ¿cómo se llama? Por lo menos hace unos 15 años estoy en ese tema. Este librito es un poco ese sentido. Aquí hay un programa, incluso qué cursos tiene, qué necesita y tal, de lo que he aprendido de las grandes escuelas de formación de las élites políticas de los otros países, pero muy aterrizado pues en el Perú. Y he publicado aquí con libros peruanos, se ha reproducido en PDF la intervención que hice en el CAEN. O sea, yo busco interlocutores que tienen influencia. Entonces yo he estado un par de veces en el Centro de Estudios Militares y el tema les interesó muchísimo. Y también les llamé la atención de que
esos elementos de corrupción caen también en el campo de los militares y que hay que hacer. Imagínate, hay un ex jefe de Estado que fue militar, ¿no es cierto? Que cuando se graduó de oficial, juró por Dios y por la patria, ¿no? ¿Y qué hacemos con este oficial cuando luego es presidente y vuelve a juramentar por Dios y por la patria? Y lo primero que hace es sujetarse a 2 países vecinos para tener plata, Venezuela y Brasil. Eso califica traición a la patria, ¿no es cierto? Traición a la patria, o sea, recibió plata, o sea, ¿de dónde están los valores? ¿Dónde le quedó Chorrillos? Y no he visto ningún comentario del lado de las propias Fuerzas Armadas, diciendo, este señor ha juramentado aquí. Mira, para la gente que hizo las revoluciones de independencia, lo más sagrado es juramentar. Uno juramenta por Dios y por la patria. No es el Dios católico, eran deístas estas gentes, ¿no? Jefferson, Washington, o los que hicieron la Revolución Francesa, todos eran deístas, tenían una visión de que vea un Dios ordenador, que hay un mundo cósmico, hay un orden, y entonces ellos decían, por este orden, era lo más sacral que podían decir. Entonces, es como ponerse, era digamos, lo más sagrado y lo más cultural, no cultural, de culto, o sea. Entonces yo juramento. Y mira la guachafería que comete Kuczynski cuando juramenta también. Que entonces, primeramente pone un crucifijo que no tiene que poner. Tiene que poner la Constitución, que es el pacto constituyente, ¿no es cierto? El pacto ciudadano. Y segundo, si tu ministra que va a juramentar es adventista o protestante, no es católica como la parte, entonces él cambiaba el crucifijo, ponía otra cosa y un micro por acá. O sea, un desconocimiento total de los procedimientos republicanos. Eso, pues no, eso hace reír al protocolo de la gente que conoce, trastorna todo el protocolo, y entonces tú no puedes invocar, digamos, no puedes creer que hay un Dios que es de los adventistas, otro de los católicos y otro de los evangelistas, ¿no? No hay, la de Dios. Por eso los deístas, ¿no es cierto?, que hicieron la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, tenían esa visión, es decir, nosotros nos ubicamos en ese orden cósmico y respetamos y tal, y juran, pues, que es. Entonces, aquí se jura y no pasa nada, o sea, hay gente que puede calificar eso como traición a la patria, pero no pasa nada. Usted, ¿no?, en su trayectoria de intelectual prácticamente ha dedicado su vida a escribir ensayos interrogando a nuestro tiempo. ¿Cuál es la respuesta que ha hallado? Bueno, no he encontrado respuestas, digamos, porque también soy muy práctico. Por eso yo combino la filosofía con la economía. Es una fórmula excelente. Yo puedo formular, pero también digo, bueno, hay que comer, hay que construir, hay que generar empleo, hay que producir, etc. Y en mi propio trabajo, 20 y tantos años en UNESCO, me ha obligado a tener resultados, ir a los países. He servido a los países más pobres de la región, porque yo lo decía así, en Haití, Cuba, Caribe, Paraguay, ¿no? Y yo creo que efectivamente el ejercicio, ¿no?, de interrogar nuestro tiempo es ese. En algunos casos he podido avanzar, he tenido como autoridad de la UNESCO en algunos países, pues he sacado adelante aquí algunas cosas, por ejemplo, todo el tema de que, por ejemplo, no se tiene que pagar para entrar a los museos. Eso lo hemos hablado aquí en justamente librosfuera.com, pero eso yo lo había planteado a la gente del Ministerio de Educación y al final se dieron cuenta, pues, que no hay que pagar, porque el porcentaje que se paga para entrar a un museo es muy poquito y no compensa nada y los chicos dejan de venir. Entonces los europeos una vez al mes van gratis a todos los museos, el Louvre, todo. Entonces nosotros, ¿por qué no podríamos? También hay una serie de medidas pequeñas de imaginación que tú puedes aplicar. Ahora se ha creado en el Perú, por ejemplo, los profesores, los que son declarados personalidades, que son declarados casi como patrimonio humano del país, ¿no es cierto? Hay en el ministerio un reconocimiento. Entonces ha habido una serie de medidas de tipo prácticas que se han hecho, ¿no? Y luego, por ejemplo,
nosotros no tenemos una política de la memoria, decía hace un momento. Y eso es grave. ¿Quién cuida la memoria aquí? ¿Quién se ocupa de...? No, pero todos los países en la región tienen comisiones que se refieren a conmemoraciones y se reúnen y tienen un programa para los niños, para los jóvenes, hay conciertos, publicaciones, se convocan ensayistas, o sea, se invita a pensar al país. No solamente es una mentalidad, no debe ser un individuo, debe ser una colectividad pensando su sociedad. Ese es en eso estamos a veces bien atrás, ¿no es cierto? ¿Cuál sería su reflexión final sobre el Perú? Bueno, yo creo que si nosotros volvemos un poco sobre el tema de gobernar es saber, ¿no es cierto? Que además hay que decirlo claramente, la constitución que nosotros tenemos es una constitución neoliberal, que lo probó Fujimori en su momento, pero estaba pensado para hacer entrar a todas las voleibolistas, futbolistas, críticos deportivos al Congreso. Ya se han sido, pues, ¿tú no te acuerdas? Las voleibolistas, así fue pensado. Entonces, no se puso las vallas, ¿no? Bueno, uno para ser presidente aquí necesitas 35 años y luego haber votado la última vez. Nada más. No dicen si es probo, si tiene una experiencia, nada. Yo sé que para los puestos electos no tienes que poner que sea doctorado aquí o una maestría, pero tú puedes poner tus constituciones, gente preparada, conocedora del país, en fin, ¿no? Hay maneras de acotar eso. Nosotros en nuestra constitución no tiene nada, es una constitución neoliberal de la peor especie en la región. Estimado Edgar Montiel, muy agradecidos por esta gentil entrevista y lo esperamos por su siguiente aporte intelectual. Esperemos que podamos continuar nuestro diálogo. Muchas gracias. Buscando ahí, ¿no? Llevar adelante esta reflexión, ¿no? Sobre nuestros tiempos y sus cambios y las necesidades de nuestro país. Muy amable, Edgar.